Ok, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, saber si hay alguna pregunta, consulta de todo lo que vimos ayer. ¿Está todo claro lo que vimos ayer? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Por mi parte, sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ayer revisamos la definición de lo que es gestión de activos, la definición de lo que es un activo, revisamos el ciclo de vida, revisamos la ISO 55000 como concepto, 55001, 55002, y también las tres nuevas normativas, parte de la familia de las ISO. Revisamos un poco la historia de la evolución de la gestión de activos y hicimos una división, ¿verdad? Vimos los requisitos e hicimos un paralelo entre lo que era la ISO 55001, versión 2014, y la nueva actualización 2024. Vimos cuáles eran los cambios y dijimos que nos íbamos a quedar ya trabajando con la nueva versión 2024, ¿ya? Posteriormente revisamos cuál era la división de la estructura que íbamos a tener en función de los requisitos y los dividimos en estratégicos, tácticos, operativos y de rendimiento. Recuerden que este 4, por ejemplo, 4.1, el 5.1, el 6.1 están asociados a esto que está en un ciclo PHVA, donde 4 el contexto de la organización, 5 liderazgo, 6 planificación. Entonces, cuando nosotros hicimos la división a nivel estratégico, vean que hay ciertos requisitos que son parte digamos, de un contexto macro distinto. Por ejemplo, para los planes organizacionales y objetivos organizacionales, yo tengo 4.1, 4.2, que serían o están asociados al contexto de la organización, pero también tengo 5.1 y 5.3, que están asociados o agrupados en liderazgo. Entonces, de una u otra forma, esta división o esta separación entre requisitos estratégicos, tácticos, operativos y de rendimiento aúna o agrupa diferentes requisitos categorizados dentro del ciclo PHVA. Luego empezamos la revisión. ¿Sí, Sebastián? A mí con lo anterior, ayer me quedó una duda. Cuando estábamos viendo como, esto eran como etapas, por así decirlo. Ujú. No puedo pasar de la 4 a la 5 o sin, no sé si me explico. Lo que Tengo que ir pasa es que, pasándose como desde el contexto de la organización al liderazgo y luego a la planificación, o puedo ir aplicando alguna de estas ok, en distintas partes de la organización. ya, lo que sucede es que la norma dice que no existe un orden de aplicación, ni tampoco de prioridad. O sea, no te sugiere una forma, todos estos requisitos que están acá son los que plantea la norma, pero la norma no te dice por dónde partir. Eso es lo primero que dice explícitamente la norma. No te dice ni por dónde partir, ni tampoco te dice cuál es la priorización, o sea, cuál es más importante como requisito. Entonces, partiendo de eso como base, en la ISO 55002 plantea una división que va desde los requisitos estratégicos, tácticos, operativos y de rendimiento. Pero esa segregación o esa separación entre los distintos requisitos toma, por ejemplo, el caso 4.1, 4.2, 5.1 y 5.3, los asocia con el desarrollo de los planes organizacionales y objetivos organizacionales. Si te das cuenta, el 5.2 está asociado a la política, el 4.3 determinación del alcance. Entonces, lo que estás separado en el ciclo PHVA, de una u otra forma se distribuyen los requisitos para asociarlos a una división estratégica, táctica, operativa y rendimiento. No hay un punto de partida, no te lo da la normativa. Lo que nosotros hicimos es ver de este ciclo cuáles son aplicables a nivel estratégico
cuáles son aplicables a nivel táctico, a nivel operativo y a nivel de rendimiento, evaluación y rendimiento. No sé si queda más o menos claro. Sí, perfecto. Pensé que era como Sí. un dogma tratar de cambiar, no sé, tal vez el contexto de la organización o empezar a enfocarse en el liderazgo antes de empezar a planificar cualquiera de estas acciones. Pero si la norma no lo indica, se puede partir por el apoyo o por la planificación y luego empezar a empapar hacia las otras áreas. A eso enfocaba mi pregunta. A ver, si no, igual tiene un orden, o sea, no lo sugiere la norma, pero es complejo. Por ejemplo, si yo me enfoco en el 7.1 de definición de recursos, competencias, toma de conciencia, si yo no tengo resuelto para dónde voy en planes organizacionales y objetivos organizacionales, o sea, si yo no tengo más o menos resuelto el conocimiento de la organización, de la necesidad de expectativa de las partes interesadas, roles, responsabilidad y autoridad organizacional, es un poco complejo tener desarrollados, ¿verdad?, el nivel 7 a cabalidad. En la práctica, no sé si se ve más o menos claro, Sebastián. Sí, sí, Sí. lo... En la práctica sí, se van a encontrar, la mayoría de ustedes van a llegar o trabajan en una empresa que ya está funcionando. O sea, no van a llegar a una etapa de diseño, como partir de cero y decir vamos a implementar la ISO 55001 en esta empresa que está partiendo desde cero, en el sentido que ya la empresa tiene ya hace gestión de activos, ya tiene una estructura de recursos. Probablemente ya tiene incluso identificado cuáles son los equipos prioritarios. A lo mejor no lo tiene declarado como un portafolio como lo exige el sistema de gestión de activos o como lo solicita el sistema de gestión de activos. Ya existen planes de gestión de activos. Seguramente ustedes ya tienen planes de mantenimiento en su organización, tienen planes relacionados con la gestión de inventario, tienen planes de seguridad. Probablemente no existe una política a lo mejor escrita de una o de dos páginas como lo sugiere la norma, pero existe alguna forma de hacer gestión de activos que todavía no está declarada, pero algo hay dentro de la organización. Existe una forma probablemente de evaluar el desempeño y mejora. Seguramente en sus áreas ustedes tienen algunas métricas, algunos KPIs que le exigen año a año mejorar. Existen algunas metas, existen algunas auditorías también. Seguramente la organización tiene el conocimiento de la competencia, tiene un conocimiento de los proveedores, tiene ciertas o estableció cuáles eran los grupos de interés, las, por ejemplo, cuáles son los intereses de los accionistas, cuáles son las entidades comunitarias de seguridad, de salud. Todas esas cosas de una u otra forma, la mayoría de las organizaciones las tiene. A lo mejor no las tiene dentro de un sistema de gestión de activos, que es lo que nosotros estamos buscando, recuerden, para obtener resultados consistentes y sustentables en el tiempo. Pero seguramente la mayoría de sus organizaciones tienen desarrollado varios de estos puntos, bien, mal, no lo sé, pero tienen nociones o tienen desarrollado algunos de estos puntos. A lo mejor no cumplen con todos los debes, a lo mejor no están explícitos en alguna documentación como lo exige la norma, pero seguramente están dentro de lo que ya es el funcionamiento de la organización. Entonces, mi sugerencia es que en primer lugar ustedes realicen una especie de diagnóstico donde evalúan cada uno de los puntos que están asociados a la norma y después deciden dónde empezar, digamos, a mejorar o a, minimizar las brechas que existen entre lo que me exige la norma, entre la evaluación que ustedes van a hacer y la condición actual de la organización. El trabajo final, el que van a hacer en grupo, se trata de eso. Se trata de tomar una organización, hacer una evaluación en base a una escala que es la que tiene la superintendencia, o que solicitó la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y esa es una escala de la IAM. Entonces ustedes van a tomar todos los requisitos que aparecen en esta normativa y van a hacer la evaluación de alguna organización que ustedes seleccionen, justificando por qué la escala lo clasifican, en este caso de 1 a 5. Ese es el primer paso, y posterior a eso yo debería empezar a trabajar sobre las brechas. Pero no hay ninguna empresa que no tenga nada.
porque si hacen gestión de activos, si realizan mantenimiento, si tienen ciertos recursos, si hay canales de comunicación, si hay trabajos de empresas contratistas con externos, probablemente algunos de los debe de la norma, o seguramente algunos de los debe de la norma ya están cubiertos, pero no están explícitos y no están documentados como lo exige la ISO 55001. ¿Queda un poco más claro? Sí, ahí sí. Perfecto. Partimos por los requisitos estratégicos. Vimos el 4.1, que es el conocimiento de la organización y su contexto. Vimos cuáles eran los debes. Todos los debes que aparecen en la normativa son mandatorios, o sea, se tienen que cumplir o de otra forma estoy en falta. Revisamos cuáles eran el contexto interno, externo. Vimos la misión, la visión, los valores, la cultura, todo lo que afecta de forma interna a la organización y también la visión que es hacia dónde quiere ir la organización. Vimos que hay herramientas y les repito, no es mandatorio que hagan un FODA para poder cumplir con el 4.1 del debe. Ustedes pueden encontrar múltiples herramientas para poder realizar y cumplir con él, con lo que me exige la normativa, que al final es simplemente esto. La norma dice eso, así de escueta, así de directa, y recuerden que el auditor solamente va a revisar que hayan determinado las cuestiones externas e internas pertinentes al propósito que afecten la capacidad para alcanzar los resultados propuestos. No va a evaluar si ustedes lo hicieron bien, no va a ser un juez en función de si lograron o no hacer un buen análisis. Lo que le va a interesar es que hayan cumplido con este punto. Tan simple como eso en realidad. Vimos que con el FODA se podía hacer un análisis, también vimos que se puede usar una herramienta como Pestel, vimos los mapas estratégicos también que nos sirven o nos ayudan a entender o esta comprensión de la organización y el contexto. Vimos un ejemplo de mapas estratégicos relacionados con la gestión de activos desde las distintas perspectivas financiera, de mercado, de procesos internos y de aprendizaje o crecimiento. Vimos el Balance Scorecard como una herramienta lógicamente relacionada con el mapa estratégico, de hecho la visualización del mapa estratégico, y también hablamos de la importancia de tener ciertas métricas, en este caso, por ejemplo, el profit neto, los costos operativos, etcétera, los distintos targets o objetivos que yo quiero alcanzar. Recuerden que los objetivos deben ser, vimos que tenían que ser SMART. En este caso aparece el porcentaje de incremento, aparece también el periodo de tiempo en el cual se quiere alcanzar y más importante aún, aparecen las distintas iniciativas o planes para desarrollar o alcanzar esos objetivos. Tengan mucho ojo con los indicadores, ¿ya? Es importante que aparezca el indicador, pero también que se entienda muy bien la métrica del indicador. Aunque les parezca extraño, principalmente en mi etapa como consultor, nosotros trabajábamos con un software, a lo mejor lo conocen, se llama RMS. El RMS o RMS Analytics ahora, tiene una suite de cálculo de distintos indicadores. Entonces, para todos los indicadores existía una métrica, y la métrica es una forma de cálculo. Incluso la disponibilidad, el MTBF e incluso el MTTR en distintas faenas o en distintas mineras era parametrizado de forma diferente. Y esto era a pedido del cliente. Entonces, independiente de que sean indicadores que muchas veces son estándar, que yo los busco en internet y es exactamente lo mismo, por lo menos en la bibliografía, es importante que vean cuál es la forma o entiendan la forma de cálculo. Y las personas que están relacionadas con ese indicador también que entiendan a cabalidad la forma en que se está calculando. Porque muchas veces, e incluso indicadores como disponibilidad, que parecen lo más estándar en la industria, tienen distintas formas de cálculo o distintas variaciones dependiendo de cuál es la empresa en la que ustedes se encuentren situados. ¿Vale?
Los objetivos deben ser SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas y de tiempo limitado. Después nos fuimos a la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Debo identificar cuáles son las partes interesadas. Debo saber cuáles son los requisitos y expectativas de las partes interesadas. Debe haber un flujo de comunicación. Debo entender a las partes interesadas. Debo definir cuál de estos requisitos voy a abordar a través de mi sistema de gestión de activos y debo revisar cuáles van a ser los impactos y las actividades de gestión en las partes interesadas, así como la importancia para los objetivos de la organización. Acá yo les mostré un cuadrito donde nosotros podríamos más o menos identificar cuáles son las partes interesadas internas y externas. Probablemente falte alguna que otra, pero estos son los principales. Y después les mostré un ejemplo práctico o una planilla que daría cumplimiento al 4.2 en el caso que tuviesen que desarrollar alguna o estuviesen sometidos a un proceso de auditoría. Hasta acá quedamos ayer. ¿Alguna duda? Por mi parte, todo claro, profe. ¿Todo claro? Sí, Perfecto. también, profe. Vamos a ir con la actividad. Pregunta, ¿tienen arriba el documento de actividad 1 de ANELEC? Voy a chequear. Sí, está en el aula. Sí, está. Perfecto. Sepárense en grupos, son 7, 4 y 3. 30 a 40 minutos la actividad. Punto 1, realizar un FODA considerando el contexto de ANELEC y su desafío de implementar un sistema de gestión de activos alineado con la norma. Identifique además claramente a las partes interesadas. Entonces, hacen un FODA o un PESTEL, lo que ustedes quieran. Después tienen que hablar un poco brevemente del desafío de implementar el sistema para una empresa como ANELEC, que tiene que ver principalmente con las amenazas a la cual se sitúa. Tengo que identificar las partes interesadas, que es lo que aparece en el 4.2. Debo identificar al menos un elemento por cuadrante del FODA y explicar brevemente cómo afecta a la gestión de activos. Y el punto 3, debo elaborar los requerimientos y compromisos que considere relevantes para las partes interesadas. O sea, debo situarme en este cuadro, definir si es interno o externo, ver cuáles podrían ser requisitos y expectativas, si lo va a abordar sobre el sistema de gestión de activos, cuáles podrían ser los compromisos y la importancia en los objetivos o impactos de las partes interesadas. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Voy a generar dos salas para que puedan trabajar. ¿Le podemos dar el nombre de una sala o los integrantes para una sala? ¿Cómo así? Que tenemos un grupo ya armado de 4. No sé si Ok, voy a dejar que los participantes elijan sala. perfecto. Listo, y abrí las salas, ahí pueden unirse a alguna de las dos. Y si ya tienen un equipo armado, pueden ponerse de acuerdo para entrar a alguna de las dos salas.
Hola, profe, una consulta. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Perfecto. ¿Hay que salirse de la clase para los grupos? O sea, te estoy viendo el trabajo, pero no sé si se creó alguna sala o hay que salir nomás. Sí, se creó una sala, está abierta, hay dos salas. ¿Cómo puedo visualizar la disculpe? Y me perdí un poquitito. Déjame ver Salas cómo de te grupo puedo, reducido. déjame ver cómo te puedo asignar. No, no está reducido. A ver, debería aparecerte la posibilidad de... Te voy a asignar a la sala 2. Ah, ya, vale. Ya, perfecto. Ahora sí me sale algo. Gracias. Vale.
Profe, ¿Sí, Fabricio? ¿cómo está? Buen día. Buen Consulta día. en la sala uno. ¿Ya? Ya estamos como para enviar, pero no sé si lo vamos a revisar acá. Tenemos que enviarlo directo, lo subimos al aula, como. Envíenlo en 10 minutos más. Nos vemos en la sala principal. Y uno de ustedes que dé la respuesta para que el otro grupo también podamos debatir algunas cosas. ¿Vale? Claro, pero me dijo envíelo. ¿Lo enviamos al correo o cómo lo enviamos? Esa es mi pregunta. Sí, está envíenlo al correo que aparece ahí. Y después a las 10:30 nos juntamos en esta sala para que uno de ustedes pueda como explicar las respuestas que tuvieron. Súper, vale. Me devuelvo a la sala, gracias. Ya. Pero tienes que enviar un solo correo con el nombre de todos los participantes. Vale, vale. Gracias. Ahora sí. Vamos a hablar ahora del 5 liderazgo, 5.1 liderazgo y compromiso. La alta dirección debe demostrar el liderazgo y el compromiso con respecto al sistema de gestión de activos. Recuerden Profesor, que, disculpe, perdón sí, que lo interrumpa. ¿Está compartiendo algo? sí, ¿no se ve? No, por lo menos yo. No sé si será el No, problema. Ahora sí. ahí sí, Ahora, ahora sí, profe. vale, gracias por avisar. Vamos ahora con el 5 y el 5.1 de que es liderazgo y compromiso. La alta dirección debe demostrar el liderazgo y el compromiso con respecto al sistema de gestión de activos, al asegurarse que la política de gestión de activos, el alcance del sistema de gestión de activos, el plan estratégico de gestión de activos, que todavía no lo hemos visto, y los objetivos de gestión de activos se establezcan y sean compatibles con los objetivos de la organización. Entonces, este punto en particular nos muestra que, si bien el esfuerzo para la implementación de la ISO 55001 es un esfuerzo transversal de todas las áreas de la organización, la alta dirección es la que tiene que dar el impulso, la que tiene que estar resguardando que se cumplan y se alineen la política, el alcance del sistema, el plan estratégico, los objetivos. Recuerden que uno de los fundamentos de la ISO 55001 tiene que ver con el alineamiento. Y este tiene que estar dado por la alta dirección. La alta dirección, a su vez, debe asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de activos dentro de los procesos de negocio de la organización. Cuando yo voy a implementar la ISO 55001, ya hay procesos de negocio que están corriendo, ya hay probablemente otras ISO, otras normativas que están funcionando dentro de mi organización y debo de una u otra forma encontrar la manera de integrarlo. O sea, la ISO 55001 pasaría a ser parte de un sistema de gestión integrado, donde pueden estar las otras normativas de calidad, de medio ambiente, pero deben ser compatibles y esto lo debe de una u otra forma asegurar la alta dirección. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión de activos, recursos económicos, recursos humanos, recursos de información. Todo esto debe ser asegurado por la alta dirección. Comunicar la importancia de la eficaz gestión de activos y de su conformidad con los requisitos del sistema de gestión de activos. Asegurarse que el sistema de gestión de activos logre los resultados propuestos. Cuando nosotros revisemos
el punto 9 y el punto 10 vamos a hablar de la evaluación del desempeño y la mejora. Y ahí hay un compromiso, el 10.2, que tiene que ver con la revisión por parte de la alta dirección de los resultados que se están obteniendo en la gestión de activos y en el sistema de gestión de activos. Dirigir, concientizar y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de activos. Promover la mejora continua. Apoyar otras funciones de gestión pertinentes para demostrar cómo se aplica su liderazgo en sus respectivas áreas de responsabilidad. Garantizar que los criterios de toma de decisión de activos se establezcan, utilicen y estén alineados con los objetivos de la organización. Y también son los responsables de aprobar la política de gestión de activos, el alcance del sistema de gestión de activos y el plan estratégico de gestión de activos. Si se dan cuenta, uno de los pilares para que esto funcione, el principal impulsor de esta normativa o de la implementación de esta normativa tiene que ser la alta dirección, ¿vale? Todo lo que está acá es un debe, todo lo que está acá es auditable. Un auditor puede preguntar, por ejemplo, ok, usted definió que para la realización incluso de un plan de mantenimiento necesita tantos recursos, necesita estos equipos de apoyo. ¿Cómo aseguró la disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de esa parte del sistema de gestión de activos? Perfectamente podría ser una de las preguntas y tiene que ser demostrable por parte de la empresa auditada que se está cumpliendo con eso. ¿Cómo usted promueve la mejora continua? La alta dirección envía correos de esta manera, tiene un canal de comunicación donde, por ejemplo, un buzón donde las personas pueden aportar con diferentes ideas en pos de la mejora continua. Tenemos un programa de premiación de ideas, generamos un boletín donde vemos las mejores prácticas, donde hacemos foco en la mejora continua. Hay distintas formas de dar cumplimiento o de demostrar cumplimiento de cada uno de estos puntos. Pero para que se logre, ¿verdad? Para cumplir con este requisito, todos los que están en azul deben ser demostrables y son parte del liderazgo y el compromiso con respecto al sistema de gestión de activos, que es responsabilidad de la alta dirección. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Sí. ¿Todo claro? Perfecto. Ahí, quizás por mi parte, comentar, así como algo que me ha pasado mucho, por ejemplo, en auditorías externas que he participado yo, digamos solamente como oyente, es que cuesta mucho demostrar esto en la auditoría, en algunos casos. Como que les cuesta eh, muchas veces recopilar a las empresas como las evidencias de esto. Como que cuesta muchas veces como auditar a la alta dirección en este punto. No sé, por lo menos así lo he visto. Lo que pasa es que una buena práctica, a ver, porque en el proceso de certificación, las empresas están bajo mucho estrés, porque van distintos auditores, están evaluando, es un grupo de auditores, no se imaginen un solo auditor. Y un auditor va a distintas áreas y evalúa distintos procesos y después se junta toda la información. Entonces, para lo que yo recomiendo siempre es hacer una especie de preparación donde tratemos de simular el proceso. Veamos todas las preguntas que nos puede hacer el auditor y tengamos los respaldos a mano, porque si no se vuelve un proceso bastante estresante, porque va a estar el auditor preguntando en un proceso que puede durar días o semanas dependiendo de la profundidad o el alcance y las dimensiones de la empresa. Entonces pueden haber preguntas complejas y todo esto debe ser demostrable. Entonces, de una u otra forma, si uno de mis puntos es promover la mejora continua, a lo mejor debería tener los comunicados, debería tener un listado con los distintos correos que se han enviado, debería tener el programa, por ejemplo, de premiación de nuevas ideas que promuevan la mejora continua, una foto. En algunas empresas hay buzones donde uno puede entregar ideas de mejora para la organización. Cosas de ese estilo demuestran
que estoy promoviendo la mejora continua y me permiten dar cumplimiento al punto. Pero debería yo, antes de estar en el proceso de certificación formal, yo debería prepararme para o tener una carpetita o lo que ustedes quieran, donde cada uno de estos puntos sea fácil de demostrar. Y en caso de que el auditor necesite más información, después lo pueda buscar, pero que no se genere una no conformidad. Después vamos a ver cuáles son las diferencias entre las no conformidades y cuáles son las atenuantes, no atenuantes y cuál es el proceso que sigue un auditor. Lo vamos a ver seguramente en la clase de la próxima semana. Pero eso es lo importante, preparar con mucho tiempo de anticipación la información que me pueden solicitar en una auditoría. Vale, profe. ¿Sí queda claro, Joaquín? Sí, sí, súper claro. Sí. Estaba pensando incluso hasta como en esas típicas campañas de comunicativas que hacen muchas veces los gerentes cuando se está implementando eso. Sí, también es carta. Y lo otro es que el auditor a veces no va a preguntar por todos los puntos que aparecen. La gracia que tiene el auditor es que tiene mucha experiencia. Entonces, el auditor es como un sabueso. Empieza a buscar, empieza a hacer preguntas claves y a veces las personas que no están preparadas para ser auditadas empiezan a dar incluso más información de la que deberían dar en ciertos puntos y el auditor empieza a buscar el camino, por así decir, para hacer las preguntas precisas, apuntando a los procesos que pueden estar más débiles, pero no les va a preguntar todo. Probablemente no les pregunte cada punto de esto, pero las preguntas que hace son tan claves que un buen auditor se va a enfocar en aquellos puntos que pueden estar un poco más débiles y que deben ser mejorados por la organización. La idea del auditor no es negarles la certificación. La idea del auditor es ayudarlos a corregir las cosas que están en déficit para que puedan alcanzar la certificación, ¿ya? No lo vean como un enemigo, no lo vean como el malo de la película, como lo hacen en alguna empresa o en algunas organizaciones. ¿Sí, Fabricio? No, profe, no tengo comentarios por ahora. Ah, perfecto, que se estaba hablando. ¿Alguna otra consulta o duda? ¿No? Cuando hablamos de liderazgo y compromiso, creo que es muy importante que las personas entiendan el por qué hacer las cosas y el por qué a todos los niveles de la organización. En muchos lugares se van a encontrar, y sobre todo cuando implemento normativas de este estilo y cualquier otra normativa, incluso local. En algunos casos me ha tocado, por ejemplo, como ingeniero de confiabilidad, solicitar mayor información en los avisos o en los cierres técnicos para poder tener un feedback mejor para analizar ciertos comportamientos de los equipos. ¿Cuál es el comentario si yo no le explico a las personas de mantenimiento el por qué se está haciendo eso? Probablemente sea, me están dando más pega, estoy haciendo un llenado de papeleo excesivo, eh, y generalmente se genera alguna resistencia. Entonces, parte del liderazgo, de las cosas que nosotros tenemos que hacer, es explicarle a las personas por qué lo hacemos. Y la ISO 55001 tiene mucho que ver con explicar por qué lo estamos haciendo. Va a ser un esfuerzo de toda la organización. Por tanto, es fundamental como núcleo que se entiendan los beneficios, que se entienda por qué lo hacemos y se entiendan de qué manera vamos a alcanzar el resultado y la importancia, el por qué es importante que cada persona o cada miembro de la organización participe en la implementación de la ISO 55001. Los líderes, de acuerdo a SMRP, tienen que ser competentes, tienen que ser comunicativos, tienen que ser carismáticos, tienen que ser inspiradores y tienen que tener visión. Estoy seguro que ustedes me pueden dar muchas más características de liderazgo. Yo les estoy dando lo que define CMRP como institución internacional.
es muy relevante que hagan que cada parte de la organización esté alineada, esté comprometida con la implementación de la ISO 55001. Y por eso que es la alta dirección los que están llamados a dar el impulso. Es mucho más complejo que, por ejemplo, un área de confiabilidad o de mantenimiento se encargue de dar el puntapié de implementación de la ISO 55001, porque al costado tienes otras áreas que no son dependientes de mantenimiento. Tienes operaciones, abastecimiento, finanzas. Se puede hacer un poco más complejo destrabar la burocracia, que implica que se alineen, ¿verdad?, todas las funciones de la organización. Distinto es cuando lo hace la alta dirección y lo hace de forma que tiene el poder, ¿verdad?, para poder alinear a todas las áreas, para aunar los esfuerzos y para lograr los objetivos que yo voy a intentar, digamos, de una otra forma obtener a través de la implementación de la ISO 55001. ¿Sí? .3. Roles, responsabilidades y autoridad en la organización. De nuevo el debe. Recuerden que el debe es mandatorio. La alta dirección debe garantizar que las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes se asignen y comuniquen dentro de de la organización. La alta dirección asignará la responsabilidad y autoridad para, en primer lugar, garantizar que el sistema de gestión de activos cumpla con los requisitos de la ISO 55001, de informar sobre el desempeño de los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos a la alta dirección y a las partes interesadas. Si yo voy a evaluar, por ejemplo, como auditor, estoy evaluando el aspecto del 5.3. Yo podría solicitar la descripción de cargo, la función de roles, podría entrevistar a una de las personas claves de su equipo en el sistema de gestión de activos y preguntarle si tiene claridad sobre su función o su papel dentro del sistema de gestión de activos, y corroborar si lo que está en el papel, si lo que me dice la organización, si su rol y responsabilidad coincide con lo que la persona entiende de lo que debe realizar. Si existe ese match, entonces estaríamos por lo menos dando cumplimiento a garantizar que la responsabilidad, autoridad y roles están comunicando y existen dentro de la organización. Esa podría ser una forma de auditar este punto. Informar sobre el desempeño de los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos a la alta dirección. ¿Existe, por ejemplo, algún informe o algún reporte donde yo evalúe bajo algunas métricas el desempeño de los activos? Por ejemplo, a través de producción, MTBF, MTTR, disponibilidad, utilización. ¿Existen algunos de gestión de activos? ¿Existen algunos del sistema de gestión de activos? Por ejemplo, la implementación del sistema de gestión de activos está dando los resultados que yo establecí. Se están desarrollando los planes de acción que son parte del sistema para cumplir con los objetivos organizacionales. Todas esas son cosas que un auditor podría solicitar y que yo debiese tener para dar cumplimiento al 5.3. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Juan, Fabricio, Diego, Matías, ¿se entiende? Sí, correcto. Sí, 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 se está todo bien. entiende. Sí. Perfecto. Vamos a hablar ahora en términos coloquiales, del rayado de cancha, que se le dice. La política de gestión de activos. Seguramente ustedes han observado múltiples políticas, políticas de seguridad, políticas medioambientales, políticas de responsabilidad social empresarial. La política de gestión de activos es un enunciado breve, una o dos páginas. Usualmente las políticas, no sé si se han dado cuenta, pero están enmarcadas y colocadas en alguna gerencia, ¿verdad? En un cuadrito bonito. Es un enunciado breve que establece los principios según los cuales la organización se propone aplicar la gestión de activos para lograr los objetivos organizacionales. La alta dirección
debe establecer una política de gestión de activos que esto es lo que tiene que tener la política de gestión de activos. O sea, cuando vaya el auditor y les diga, pásenme la política de gestión de activos, en primer lugar tienen que tenerla, lógicamente, si no ya estarían en un incumplimiento importante. Pero una vez que se las pide, el auditor va a revisar que sea en lo posible adecuada al propósito de la organización, que provee un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de gestión de activos, que incluya un compromiso para cumplir con los requisitos aplicables, legales, medioambientales, laborales, etc. Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de activos y sea coherente y consistente con otras políticas pertinentes de la organización. Por tanto, no solamente va a solicitar la política de gestión de activos, les va a solicitar las otras políticas de la empresa y estas no tienen que contradecirse, sino que tienen que ser coherentes y consistentes. La política de gestión de activos debe ser coherente con el plan organizacional, debe ser adecuada a la naturaleza y escala de los activos y operaciones de la organización, estar disponible como información documentada. Usualmente, como les dije, está impresa, ¿verdad? Enmarcada en alguna gerencia. No tiene que estar disponible y debe ser compartida con todos los miembros que la requieran dentro de la organización. Comunicarse dentro de la organización. Es importante que todos tengan el conocimiento de la política de gestión de activos. Todas las áreas interactúan de una u otra forma con la gestión de activos y es importante que la conozcan como conocen la política de seguridad, la política de medio ambiente y otras políticas que pueden ser relevantes para la organización. Estar disponible para las partes interesadas cuando corresponda, ser implementada y revisada periódicamente en caso de ser necesario, actualizada. O sea, puedo tener diferentes versiones o revisiones de la política dependiendo de cómo vaya variando o se deba actualizar, ¿verdad? Principalmente el contexto de lo que rodea a la organización. ¿Alguna duda de la política antes que pasemos al ejercicio práctico basado en la política? ¿No? ¿Está claro entonces? Estamos bien, profe. Perfecto. Los mismos grupos está en el sistema la política, ¿verdad? La actividad 2. Sí, ahí está. Perfecto. El objetivo es que ustedes abran la política, la estudien, la revisen, vean, se pongan en la piel de un auditor. Tienen que analizar que se cumplan cada uno de estos puntos que aparecen en la normativa, que aparezcan los debe en la política. Si no aparece alguno de los puntos, propongan que añadirían a la política que aparece ahí. Y si hay algo que ustedes crean que falte, hagan el supuesto necesario para justificar su punto. Lo que me interesa es que se pongan en el rol del auditor, revisen este check, y si no se cumple con el check, ¿cuáles son las modificaciones que ustedes harían a la política que está en el ejemplo? ¿Se entiende el ejercicio? Ya. Sí, Sí, se se ¿Sí? entiende. entiende. Tenemos que auditar la política. Auditar la política. Exactamente. Voy a generar las salas. Creo que están abiertas las salas todavía. Se pueden simplemente unir, ¿verdad? Sí, se puede unir Sí, simplemente. sí, bueno. Perfecto. 30 minutos, 30, 40 minutos. Tómense el tiempo para revisar bien la política. Léanla con cuidado. Hay unas partecitas medias trampas, pero en el buen sentido. Ahí propongan todo lo que ustedes consideren que falte para dar cumplimiento a la política que está como ejemplo, ¿vale? Bien, profe.